que nos están acompañando en esta segunda edición del Congreso de Héroes del Mantenimiento. Yo soy Catalina, parte del Team Fractal, y en esta oportunidad les quiero contar sobre una herramienta que nos tiene muy felices y emocionados acá en Fractal. Se trata de Fractal Hub, que nos va a permitir llevar las integraciones a otro nivel. Entonces, antes de partir con la presentación que les voy a mostrar, les quiero comentar que en el mundo del mantenimiento y en general dentro de la gestión de activos, la interoperabilidad es algo súper importante. Nosotros necesitamos siempre tener una información actualizada y certera de nuestros activos para poder gestionarlo mejor, y es por eso que las integraciones son de vital importancia en estos procesos, para poder utilizar la información que gestionamos a través de diferentes medios y tenerla toda actualizada y centralizada. Por eso nosotros desde Fractal nos tomamos esta tarea muy en serio, y para facilitarles la interoperabilidad hemos creado Fractal Hub, que es una herramienta que nos va a permitir configurar, administrar y llevar un registro de todas las integraciones que tenemos entre Fractal y otros servicios. Antes de comentarles cómo funciona en específico Fractal Hub, les quiero dar ejemplos de los tipos de flujos de información que ustedes van a poder gestionar con esta herramienta. En primer lugar, tenemos un flujo que vaya de una fuente externa, que puede ser una base de datos, una hoja de cálculo o cualquier otro servicio al que ustedes puedan acceder mediante APIs, entre otras cosas, para extraer información desde ahí, procesarla y transformarla y filtrarla y poder llevarla a Fractal One para manejar el mantenimiento de sus activos. Por ejemplo, supongamos que ustedes manejan la información y el stock de sus repuestos en una hoja de cálculo o en una base de datos externa, y necesitan esa información para poder gestionar mejor el mantenimiento de sus activos. Entonces necesitan traerla y mantenerla en constante sincronización con Fractal. Para eso ustedes pueden programar un flujo que lea esa información desde esa fuente externa, la procese y cree esa misma información y la mantenga actualizada en Fractal Web. Un segundo tipo de flujo es llevar información que ustedes tienen en Fractal hacia otras fuentes. Como les digo, pueden ser bases de datos, hojas de cálculo, servicios web o lo que ustedes se puedan imaginar, la verdad, porque las posibilidades son muy amplias. Y un ejemplo concreto de esta situación sería si ustedes utilizan un ERP para su gestión y necesitan saber qué recursos están utilizando en mantenimiento. Entonces van a Fractal, leen todos los recursos asociados a las órdenes de trabajo, las cantidades que se utilizaron, los costos, procesan esa información y la llevan a su ERP. Y un tercer tipo de flujo de datos sería una integración entre Fractal y Fractal, es decir, entre dos compañías distintas de Fractal. Ejemplo concreto de esto para ir aterrizando un poco la información. Por ejemplo, ustedes gestionan todo su mantenimiento en Fractal, pero para algunos tipos de mantenimiento más específicos, ustedes contratan a un tercero que también utiliza Fractal. Entonces se tiene el deseo de replicar las solicitudes de trabajo también en esa otra compañía. ¿Cómo se hace? Dentro de Fractal Hub gestionan un flujo que vaya desde su Fractal al Fractal de la otra compañía y hacen una replicación de estas solicitudes para que la otra compañía también esté al tanto. Estos tres ejemplos que les he mencionado anteriormente, que son más concretos, son tres entre miles, porque la verdad es que cuando podemos traer datos de otro lado y traerlos a Fractal, o desde Fractal llevar datos hacia otra parte, o también comunicarlos entre diferentes compañías, las posibilidades son súper grandes y casi que infinitas. Así que es una herramienta con una gran potencialidad. Pero ¿cómo funciona esta magia, que puede sonar un poco difícil de configurar, pero en realidad no lo es tanto? Bueno, nosotros dentro de Fractal One, tenemos habilitado dentro del módulo de automatización un submódulo que se llama Fractal Hub y que los va guiando por los tres pasos principales de la configuración de un flujo de datos. Lo primero es configurar la fuente. Entonces yo tengo que configurar a dónde me voy a conectar para leer datos y cuándo, o sea, que me va a activar que se gatille este flujo. Después de configurar eso, que lo vamos a ver más en detalle cómo se hace, tengo que filtrar los datos, porque puede que yo las cosas que lea de la fuente en verdad no las quiera guardar todas. Algunas me sirven y otras no. Entonces voy haciendo el filtrado de lo que de verdad quiero almacenar en mi destino. Y después el tercer paso es configurar esa conexión a ese destino e ir haciendo una transformación para que el formato me quede como yo lo quiero en el destino. Todos estos pasos los voy a explicar ahora en detalle y de verdad son súper sencillos de entender. Como les comentaba, lo primero es una configuración de la fuente. Y dentro de esto tenemos lo que nos va a activar el flujo, que pueden ser diferentes escenarios. Por ejemplo, yo puedo crear un flujo de ejecución manual, es decir, que cada vez que yo presione un botón dentro de Fractal Hub, se gatille todo mi flujo y vaya a la fuente, consulte los datos, los transforme y los lleve a destino.
También puedo querer un flujo que se gatille por un evento de Fractal. Ejemplo, yo quiero que cada vez que yo cree una orden de trabajo, el flujo la lea, la transforme y me la lleve a una hoja de cálculo. Y el tercer tipo de activador sería un activador por fechas o por frecuencia de tiempo. Por ejemplo, yo puedo configurar que mi flujo de traspaso de datos se ejecute todos los días cada media hora, o que se ejecute el 25 de diciembre. Es una configuración libre y ustedes lo generan de acuerdo a sus necesidades. Una vez que ya definí cómo voy a hacer que mi flujo comience a trabajar, tengo que definir cómo me voy a conectar a la fuente de datos. Como les he mencionado, esta fuente pueden ser hojas de cálculo, bases de datos, APIs, pero yo tengo que configurar la conexión a través de un usuario y una contraseña, un string de conexión. Si se trata de una API, configurar a dónde voy a hacer el request, el tipo de request y esa clase de cosas. Esta configuración a veces puede sonar un poco compleja, la verdad no lo es tanto, pero cuando se trata de Fractal y cuando la fuente de datos es Fractal, es aún más fácil porque nosotros ya tenemos diseñada una lista de acciones que mezcla información que se suele consultar junta para que ustedes solo desde una lista desplegable puedan seleccionar la acción que les sirve y no tengan que hacer tanta configuración. Por ejemplo, muchas veces uno suele consultar la orden de trabajo en conjunto con los recursos, en conjunto con el stock del almacén, en conjunto con la información del activo. Todo eso nosotros lo almacenamos dentro de una sola acción y ustedes con un solo clic la seleccionan y no tienen que configurar tanto cuando la fuente es Fractal. Una vez que ya tengo configurada mi fuente de datos, paso al filtrado. Porque, por ejemplo, si estoy sincronizando inventarios, puede que yo quiera realmente guardar solo los que tienen un stock mayor a 10 del almacén 1. Pero si es del almacén 2, quiero almacenar solo los que tienen un stock mayor a 20. O las diferentes reglas que ustedes puedan necesitar para su integración particular que dependen de cada caso de uso, ustedes las van agrupando en reglas y les ponen condiciones. Puede ser esto, puede ser lo otro, y van filtrando los datos que leen desde su fuente para quedarse con los que realmente necesitan. Todo ese proceso se maneja con el filtrado. Esto puede sonar bastante complejo, pero la gracia de Fractal Hub es que es una herramienta low code, es decir, ustedes no tienen que codificar, sino que a través del front van configurando estas reglas de forma sencilla. Y después que ya decidimos qué datos finalmente nos vamos a llevar al destino, es cuando configuramos esta conexión al destino, que al igual que con la fuente, cuando se trata de Fractal es mucho más sencillo, se tiene una lista desplegable, hacen un clic y listo. Y cuando se trata de otras fuentes hay que configurar la conexión, las claves, las contraseñas y ese tipo de cosas, pero tampoco es tan complejo y está todo ahí diseñado para que sea lo más fácil posible para ustedes. También cuando ya tengo mi destino, tengo que ver cómo quiero que los datos lleguen a ese destino. Por ejemplo, si estaba leyendo desde una hoja de cálculo donde el código de mi activo le llamo en realidad como identificador del activo, pero sabemos que en Fractal eso se llama código, tengo que hacer un mapeo que lo que esté en identificador del activo, al otro lado lo voy a guardar en código. Y si en mi fuente está en minúscula, pero yo en Fractal lo quiero hacer mayúscula, le aplico una transformación de minúsculas a mayúsculas y lo guardo como yo quiero que quede almacenado. Todo ese tipo de cosas se configuran en este paso y como les comento, la interfaz es bastante sencilla y intuitiva para que lo puedan hacer de forma sencilla y sin código. Ahora que ya les conté más o menos cómo funciona, les quiero hablar un poco de las principales ventajas que tenemos al utilizar Fractal Hub. La primera, y como ya les he mencionado, es que es fácil de configurar. Muchas veces las integraciones tienen un proceso de desarrollo súper largo, se necesita contratar servicios externos, porque es una herramienta, o sea, es una cosa de verdad a veces difícil de lograr, pero nosotros hemos trabajado para que nuestra interfaz sea lo más sencilla posible y poder lograr cosas complejas con una interfaz simple. Tenemos ya un amplio catálogo de conexiones y de acciones disponibles y seguimos en crecimiento porque estamos en constante escucha de lo que necesitan nuestros clientes y estamos trabajando todos los días para tener más y más acciones y más conexiones disponibles para hacer que Fractal Hub sea una herramienta súper poderosa. Vamos a llevar un registro de las integraciones activas con un historial de ejecución. Podemos gestionar también reintentos en caso de que las conexiones a otras fuentes fallen. Y vamos a tener siempre un historial de cómo han ido nuestros procesos de integración y cómo ha ido cada ejecución de nuestros flujos. Y por lo mismo vamos a lograr una trazabilidad. Y vamos a gestionar los reintentos de mejor forma. Ese es el final de mi presentación. Los invito a escanear el código QR que ven en pantalla para obtener más información de Fractal Hub y ponerse en contacto con nosotros en caso de que lo requieran. Muchas gracias por su atención. Integra Fractal One en todo tu negocio.
Tenemos la solución para integrar tus datos de forma ágil y tener la información de tu empresa actualizada en tiempo real. Conecta tus datos con Fractal One, filtra la información y ¡listo! Simplifica tu proceso. Optimiza los tiempos de tu equipo. La interoperabilidad es el factor clave para el éxito. Mejora la colaboración, la gestión de datos, la flexibilidad y la eficiencia de costes en tu empresa. La tecnología Fractal avanza para ti. Tus integraciones sin límites con Fractal Hub.